Bienvenidos a otro video del curso Probabilidad y Estadística 2 de la Universidad de los Andes. En esta ocasión veremos cómo se detecta y corrige el problema de heterocedasticidad en modelos de regresión. Para ello nos plantean un ejercicio práctico donde una cooperativa agrícola busca optimizar la calidad de sus cultivos y mejorar su competitividad. Cada año las fincas son evaluadas con un índice de productividad agrícola que va de 0 a 100. Para los productores, este puntaje refleja los aspectos más importantes de su trabajo y les permite reconocer en qué áreas pueden mejorar. Algunas de estas áreas son formación, calidad, antigüedad, capacitación y competencias. Con esta información, la cooperativa busca entender qué variables son relevantes para explicar la productividad agrícola y cómo puede diseñar mejores programas de apoyo a los productores. Con el objetivo de estudiar las áreas mencionadas, la cooperativa propuso el modelo que se ve en pantalla, donde Y sub I es el puntaje que indica el valor del índice de productividad agrícola, que toma valores desde 0 hasta 100. X sub 1 es la formación referente al nivel de capacitación técnica, con valores desde 0 hasta 50. X2 es la calidad del producto, X3 la antigüedad, referente a la experiencia de la finca, X4 la capacitación en tiempo empleado en horas, y X5 las competencias de los productores en cuanto a gestión, evaluadas en una escala de 1 a 8, donde 8 es la mayor cantidad de competencias con las que puede contar un productor. Ahora que conocemos el contexto de nuestro problema y sabemos cuál sería el objetivo de nuestro modelo, debemos tener en cuenta que antes de realizar inferencia estadística sobre cualquier modelo de regresión lineal, debemos evaluar que se cumplan los supuestos. En esta ocasión vamos a revisar uno de los supuestos más importantes de la regresión lineal múltiple, la homocedasticidad. Partimos de un modelo inicial ya planteado por la cooperativa y hasta aquí todo va normal. Tenemos una variable dependiente y, varias variables explicativas y un error epsilon sub i. Ahora, ¿qué nos dice el supuesto de homocedasticidad? Básicamente que la varianza de los errores debe permanecer constante para todos los valores de las variables independientes. Es decir, no importa si x es pequeño o grande, el nivel de dispersión de los residuos alrededor de la recta de regresión debería ser el mismo. ¿Y cómo comprobamos si eso ocurre en la práctica? Pues bien, esto lo realizamos de dos maneras. Primero, visualmente, graficando los residuos frente a los valores ajustados. Si los residuos forman una nube más o menos uniforme, podemos estar tranquilos. Eso es lo que vemos en el gráfico de la izquierda. Los puntos están dispersos sin un patrón claro y la varianza se mantiene constante. Luego, verificamos el supuesto estadísticamente, aplicando una prueba formal como la de Bruch-Pagan. En este caso, la hipótesis nula es que los errores son homocedásticos. Si la rechazamos, significa que tenemos evidencia de heterocedasticidad. ¿Y qué pasa si no se cumple el supuesto? Pues bien, cuando no se cumple, hablamos de heterocedasticidad. Eso lo vemos en el gráfico de la derecha. Fíjense cómo los residuos forman una especie de abanico, aumentando su dispersión a medida que crecen los valores ajustados. El problema de la heterocedasticidad no es que los estimadores de beta dejen de ser insesgados, ellos siguen siéndolo, sino que pierden eficiencia. Y lo más grave, los errores estándar quedan mal calculados, lo que hace que nuestras pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza sean poco confiables. Para el caso del modelo de la cooperativa, realizaremos gráficos de diagnóstico que nos brindan un indicio sobre si existen problemas o no de heterocedasticidad. Por un lado, en el gráfico de la izquierda, respecto a la dispersión de los residuos al cuadrado, vemos que existen observaciones con varianza muy alta, mientras que en el gráfico de la derecha podemos observar el efecto abanico. Esto nos permite concluir que de manera gráfica existen indicios del problema de heterocedasticidad. Ahora evaluamos el supuesto de manera estadística. Recordemos el modelo inicial. Tenemos una regresión lineal múltiple y los errores epsilon sub i. Lo que queremos es comprobar si la varianza de los errores es constante o no. Por eso planteamos dos hipótesis. La hipótesis nula nos dice que la varianza de los residuos es constante, es decir, que el supuesto de homocedasticidad se cumple. Por otro lado, la hipótesis alterna dice que la varianza no es constante, es decir, que existen problemas de heterocedasticidad. Ahora, para evaluarlo, usamos la prueba de Bruch-Pagan. Su estadístico se distribuye como un aquí cuadrado y nos entrega un p-value que nos orienta en la decisión. Para el modelo de la cooperativa, el valor del p-value es mucho menor al de una significancia del 5%. Esto implica que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que efectivamente hay heterocedasticidad en el modelo. En resumen,
El supuesto de homoelasticidad no se cumple y debemos corregirlo antes de realizar cualquier tipo de inferencia estadística sobre el modelo. En esta diapositiva se presenta la estrategia que seguimos para manejar el problema detectado en los residuos del modelo. Empezamos con el modelo inicial, que incluye nuestras variables explicativas. De este modo, nuestro primer paso es calcular los residuos al cuadrado, porque nos interesa analizar su comportamiento en términos de varianza. El segundo paso es que a partir de esos valores ajustamos un modelo auxiliar que nos ayuda a entender cómo la variabilidad de los residuos depende de factores como la formación, la calidad, la antigüedad, la capacitación y las competencias. En el tercer paso, con este modelo auxiliar, estimamos la varianza esperada de cada observación, lo que nos da una idea de cuánto tiende a variar el error según las características que estamos considerando. Y finalmente, definimos unos pesos como el inverso de esa varianza estimada. Con esos pesos podemos volver a estimar el modelo inicial, pero ahora teniendo en cuenta que no todas las observaciones aportan la misma precisión. Aquí podemos comparar los resultados del modelo inicial frente al modelo corregido. En el lado izquierdo vemos el ajuste original. Aunque los coeficientes resultan significativos, observamos un error estándar residual bastante alto, cercano a 7.3. Después del ajuste, en el lado derecho notamos varias mejoras. El error estándar residual baja drásticamente a 1.9, lo que indica un modelo mucho más preciso, y el R cuadrado ajustado pasa de 0.79 en el modelo original a 0.82, reflejando un mejor poder explicativo. Lo importante es que los coeficientes mantienen su signo y su significancia, pero ahora las estimaciones son más confiables porque hemos reducido el problema de la varianza no constante en los residuos. En conclusión, el modelo corregido ofrece inferencias más sólidas y predicciones más estables. Finalmente, verificamos si el problema de heterocedasticidad persiste en el modelo corregido. En la parte gráfica, no es claro si los residuos tienen una forma de embudo, y existen señales de que se pueden estar distribuyendo de manera homogénea. Por otro lado, el contraste formal, el que nos permite concluir, es la prueba de Rush-Pagan, y esta arroja un p-value de aproximadamente el 30%, lo cual es mayor al 5% de la significancia. Esto implica que no rechazamos la hipótesis nula de homocedasticidad, confirmando que la varianza puede considerarse constante. Ahora que llegamos al final de este procedimiento, existen algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Primero, que los supuestos de la regresión deben ser siempre verificados, ya que emplear un modelo en el que no se cumplen los supuestos conlleva a obtener pruebas estadísticas no válidas. Segundo, es importante que evaluemos si existen problemas de heterocedasticidad mediante gráficos y mediante pruebas estadísticas, y que solo esta segunda forma es la que nos permite concluir respecto al problema. Y tercero, que una solución efectiva es ajustar los pesos de cada observación teniendo en cuenta la varianza de sus errores. A modo de cierre, veremos cómo realizaríamos este ejercicio en R. Para realizar el ejercicio práctico que vimos en la presentación, lo primero que necesitamos es las librerías necesarias y el archivo de Excel que contiene los datos de la cooperativa. Ahora planteamos el modelo que teníamos en la presentación y empleamos la función summary para ver un resumen del ajuste del modelo. Seleccionamos todo, control enter y en la consola podemos ver el ajuste del modelo. Ahora pasamos a la primera parte de la identificación del problema. Para ello vamos a realizar dos gráficos. En el primero vamos a ver la distribución de los residuos al cuadrado y en el segundo vamos a ver la distribución de los residuos versus los valores ajustados. En plots podemos ver los gráficos mencionados. Ahora, como segundo paso de la identificación del problema, vamos a realizar la prueba estadística Brush-Pagan. Y en la consola obtenemos el resultado que veíamos en la presentación, con un p-value menor al 5%. Ahora que identificamos tanto de manera gráfica como estadística que existe un problema de heterocedasticidad, vamos a plantear la solución. Primero se calcularon los residuos al cuadrado del modelo inicial y a partir de ello se ajustó un modelo auxiliar que relaciona la varianza con las variables explicativas. Este modelo se llama VAR model. Con este modelo se estimó la varianza esperada de cada observación y se construyeron pesos inversamente proporcionales a dicha varianza. Finalmente, se reestimó el modelo original en FIT2 aplicando esos pesos, lo que permite corregir el problema de heterocedasticidad y obtener estimaciones más eficientes y confiables.
Finalmente, debemos evaluar si en el modelo propuesto FIT2 efectivamente se corrige el problema de heterocedasticidad. Para ello, primero realizamos un análisis gráfico. Sin embargo, en los gráficos no es claro si el problema se ha corregido. Por ello, pasamos a realizar la prueba estadística de Bruch-Pagan respecto al modelo 2, donde con un p-value de aproximadamente el 30% comprobamos que efectivamente el problema se corrige. Y así damos por finalizado el video de esta semana.